Imagina a alguien que habla bonito de Dios, que tiene palabras correctas, que sabe citar frases, que incluso emociona a otros con su manera de expresarse, y aún así, cuando se apagan las luces y se cierra la puerta de la casa, esa misma persona se convierte en alguien frío, ausente, hiriente. Alguien que deja a los suyos con una sensación constante de soledad aunque estén viviendo bajo el mismo techo, y ahí nace la pregunta que incomoda, pero también despierta. ¿Qué sucede cuando alguien dice que ama a Dios pero rechaza a su familia? Porque esa contradicción no es pequeña, no es un detalle, no es un defecto sin importancia. Es un choque frontal entre lo que se proclama y lo que se practica, entre la fe de la boca y la fe de las manos, entre el yo creo y el yo cuido. Tal vez al escuchar esa pregunta parezca una defensa automática, porque es más fácil pensar que el tema es simple. Nadie es perfecto. La familia siempre exige demasiado. Cada uno tiene su carácter. Pero si se mira con calma, se descubre algo más profundo. Hay personas que quieren el prestigio espiritual sin el costo de la responsabilidad. Quieren ser vistas como cercanas a Dios sin tener que ser fieles en lo más básico. Y lo más básico casi siempre tiene rostro y nombre: esposa, esposo, hijos, padres, hermanos. Gente que no necesita un discurso, necesita presencia, necesita respeto, necesita pan en la mesa y paz en el ambiente. Necesita verdad. Y aquí conviene respirar y observar la vida real, no la vida ideal, porque esto no se trata de acusar por acusar, se trata de entender el dolor que se esconde detrás de esa frase: rechazar a su familia, porque no siempre es un abandono con maletas, a veces es un abandono silencioso, alguien que se queda pero no se entrega, alguien que está pero no sostiene. Alguien que responde mensajes afuera con rapidez, pero dentro de casa responde con ironía, con desprecio, con indiferencia, y la familia empieza a sentirse como una carga, como un estorbo, como un precio que se paga por tener una imagen. Y cuando una familia se siente así, empieza a romperse por dentro aunque por fuera todavía parezca completa. La pregunta entonces se vuelve más personal, más directa, porque no habla solo de otros, también toca decisiones diarias. ¿De qué sirve decir Dios es amor si en casa no hay ternura? ¿De qué sirve hablar de perdón si la misma herida se repite cada semana? ¿De qué sirve levantar las manos en un lugar y bajar esas manos para empujar, humillar o ignorar en otro lugar? El corazón entiende una verdad sencilla. El amor que no se traduce en cuidado se queda en teoría, y la teoría no abraza a nadie cuando llora en silencio. La teoría no protege a un niño que crece con miedo. La teoría no consuela a una esposa que se acuesta sintiéndose invisible. La teoría no repara a un esposo que carga solo con todo mientras escucha promesas que nunca llegan a convertirse en hechos. Por eso esta apertura no busca poner a nadie en una esquina para condenarlo, busca encender una luz, porque hay gente que sufre y no sabe cómo nombrar lo que está viviendo, y cuando algo no se puede nombrar, se vuelve más difícil de enfrentar, se normaliza, se tolera, se maquilla, se excusa, se aguanta, y el tiempo pasa, y el corazón se endurece. Y un día alguien despierta y se pregunta cómo llegaron hasta ahí. También hay gente que provoca ese sufrimiento y, aún así, está convencida de que está bien con Dios porque cumple con ciertas prácticas, como si la espiritualidad fuera una tarjeta de membresía y no una transformación real de carácter. Y escuchar esta pregunta puede ser el inicio de un despertar, no para hundirse en culpa, sino para volver a la verdad. Porque la verdad duele, sí, pero también libera. Piensa en lo fuerte que es esta escena. En público, una persona se muestra paciente, servicial, incluso humilde. Pero en casa se irrita por cualquier cosa, controla, amenaza con irse, o se va sin irse, se encierra emocionalmente, castiga con silencio, manipula con palabras, y lo llama estrés.
Lo llama cansancio, lo llama así soy. Y la familia aprende a caminar sobre vidrios, aprende a medir el humor, aprende a no pedir mucho para no provocar una tormenta, aprende a tragarse preguntas. Y ese aprendizaje es una forma de violencia invisible, porque va enseñando que el amor se negocia, que el cariño depende del rendimiento, que la paz depende del capricho del más fuerte. Y aquí aparece una lección sencilla, de esas que uno puede recordar al día siguiente. Lo que una persona hace con su familia dice mucho más de su fe que lo que una persona dice sobre su fe. No porque la familia sea perfecta, no porque en casa no haya conflictos. Los conflictos existen, las diferencias existen, las heridas existen. Pero una cosa es atravesar dificultades con humildad y otra cosa es usar la dificultad como excusa para destruir. Una cosa es fallar y arrepentirse. Otra cosa es fallar y repetir con orgullo. Una cosa es pedir perdón y cambiar. Otra cosa es pedir perdón solo para que todo siga igual. Una cosa es amar a Dios y buscar parecerse a ese amor. Y otra cosa es usar el nombre de Dios como maquillaje para una vida doble. También es importante entender que esta pregunta no se hace para que alguien se sienta menos espiritual. Se hace para que alguien recupere el sentido de lo esencial. Porque lo esencial no es sonar correcto, es ser íntegro. Lo esencial no es aparentar devoción, es practicarla donde nadie aplaude. Lo esencial no es ganar discusiones, es construir un hogar donde la dignidad no se negocia. Lo esencial no es tener razón, es tener corazón. Y cuando esto se entiende, muchas personas comienzan a mirar su vida con otros ojos, algunos para reconocer que han tolerado lo intolerable por demasiado tiempo, otros para aceptar que han herido a quienes más debían proteger, y ambos caminos, aunque distintos, pueden llevar a algo bueno si hay verdad, si hay valentía y si hay un compromiso real con el cambio. Si la pregunta quedó resonando, ¿qué pasa cuando alguien dice que ama a Dios pero rechaza a su familia? Entonces hace falta aterrizarla, porque rechazar no siempre suena a portazo ni a maletas en la puerta. A veces se esconde detrás de rutinas normales, de excusas bien dichas, de sonrisas hacia afuera y frialdad hacia adentro. Y por eso conviene definirlo con claridad, sin drama innecesario pero sin suavizar lo que lastima. Rechazar a la familia es tratar a los tuyos como si fueran secundarios, prescindibles, molestos, como si tu presencia en el hogar fuera un favor y no un compromiso, como si el amor fuera un premio que se otorga cuando te conviene y se retira cuando te incomodan. Y cuando esto pasa, la casa deja de sentirse como refugio y empieza a sentirse como un campo minado donde todos aprenden a cuidarse del humor de una sola persona. Rechazar puede verse primero como abandono emocional, y esto es muy traicionero porque no deja moretones, pero deja vacío. Es estar físicamente cerca y emocionalmente lejos, responder con monosílabos, minimizar lo que el otro siente, hacer que las lágrimas molesten, ridiculizar los miedos, castigar con silencio, desaparecer cuando hay conversaciones importantes. No preguntar jamás, ¿cómo estás de verdad? No sostener una mano cuando hay ansiedad, no mirar a los ojos cuando el otro habla. Y con el tiempo esa ausencia se convierte en un mensaje que se repite. Tus necesidades no importan, y ese mensaje pesa más que cualquier oración bonita. También aparece como irresponsabilidad económica, no solo por falta de dinero, sino por falta de cuidado, porque hay quienes sí pueden y aún así no quieren. Prometen y no cumplen, se desentienden, gastan en lo que alimenta su ego, pero regatean lo básico para la casa, dejan cuentas acumuladas, juegan con la estabilidad, convierten el dinero en herramienta de control o en excusa para no estar presentes, y entonces la familia vive en modo supervivencia, no por pobreza, sino por abandono. En otros casos el rechazo toma la forma de infidelidad repetida, no como un error aislado que confronta la conciencia, sino como un patrón que humilla.
porque engañar una y otra vez no es solo romper confianza. Es obligar a la otra persona a vivir en sospecha constante. Es normalizar el dolor. Es pedir paciencia mientras se destruye la seguridad emocional del hogar. Y cuando hay hijos, también se destruye la idea de que el amor es un lugar seguro, porque los niños lo sienten aunque nadie se los explique. Y sí, también existe el rechazo que se vuelve violencia, y aquí no cabe romanticismo ni frases que confunden, porque la violencia no es solo un golpe, es un sistema de intimidación, de miedo, de control, de amenazas, de empujones, de gritos, de romper cosas para dominar el ambiente, de acercarse demasiado para hacer sentir a alguien pequeño, de bloquear una salida, de perseguir con llamadas, de revisar el teléfono, de aislar a la persona de sus amigos o de su familia, de hacerla dudar de su propia percepción, de convertir cada desacuerdo en una guerra donde uno gana y el otro se calla para que el día termine, y hasta la salud pública lo nombra con seriedad. La OMS describe la violencia como el uso intencional de la fuerza física o del poder, real o como amenaza, que puede causar daño psicológico, lesiones, muerte, privación o mal desarrollo. Rechazar también puede ser humillación, y a veces la humillación se disfraza de broma. De así hablamos aquí, de te lo digo por tu bien. Pero humillar es exponer defectos en público, comparar, ridiculizar el cuerpo, la inteligencia, el pasado, la familia de origen, usar apodos hirientes, corregir con desprecio, subrayar errores una y otra vez hasta que la persona se achica por dentro. Y cuando alguien vive así mucho tiempo, empieza a pedir perdón por existir. Empieza a caminar con culpa. Y eso no es amor, es desgaste. Y por último está la ausencia total de presencia, cuidado, que puede ocurrir incluso sin gritos. Es no estar en los momentos clave, no acompañar citas médicas, no conocer maestros, no saber en qué sueñan tus hijos, no preguntar cómo fue el día, no tener paciencia para escuchar, no construir nada, solo llegar para descansar, exigir, reclamar y marcharse de nuevo, como si el hogar fuera hotel y la familia fuera staff. Lo más delicado es que muchas de estas conductas no aparecen todas juntas desde el inicio. Comienzan pequeñas, casi justificables. Estoy cansado. No me presiones. Tú exageras. Yo soy así. Y cuando el otro intenta hablar, se le acusa de dramático, de conflictivo, de poco comprensivo. Y entonces el rechazo crece porque nadie lo detiene. Se vuelve costumbre. Se vuelve cultura dentro de la casa, y hay familias enteras que se adaptan a lo incorrecto para poder sobrevivir a lo cotidiano. Y ese es el punto donde conviene hacerse preguntas incómodas pero sanas. ¿En esta casa se puede hablar sin miedo? ¿Se puede pedir perdón sin manipular? ¿Se puede decir no sin castigo? ¿Se puede fallar sin ser humillado? ¿Se puede estar triste sin ser juzgado? Porque cuando la respuesta es no, ya no se trata de un detalle de carácter, se trata de rechazo en acción. Después de ponerle nombre a lo que significa rechazar, ahora toca mirar un estándar que no se basa en impresiones ni en excusas, sino en responsabilidad concreta, porque una fe que solo vive en palabras puede sonar convincente, pero una fe que baja al suelo se reconoce en lo que una persona sostiene cuando nadie la está observando. Y el hogar es justamente ese lugar donde se ve el verdadero peso del carácter, ahí donde no alcanzan los discursos, donde lo que vale es si hay cuidado real. Sí, hay compromiso real. Si la gente más cercana se siente protegida o se siente abandonada aunque la casa esté llena. Hay un principio que atraviesa esta idea de forma directa, sin adornos, y por eso incomoda tanto. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. No es una frase para golpear a nadie, es una línea de claridad, como cuando alguien prende una luz en una habitación y de pronto se ve lo que antes se fingía no ver,
porque aquí la responsabilidad no se presenta como una sugerencia bonita, se presenta como una consecuencia lógica. Si dices que crees, pero eliges dejar desprotegidos a los tuyos, algo no está cuadrando en la raíz. No es solo un error de conducta, es una negación práctica de lo que se afirma con la boca. Y cuando se habla de proveer, es fácil pensar solo en dinero, pero la vida real enseña que proveer es más amplio. Es hacerse cargo, es no dejar el peso completo sobre otra persona, es mirar a la familia y decir con hechos no están solos, es entender que el amor se expresa en estabilidad, en presencia, en coherencia, en decisiones que cuidan el futuro, en no jugar con el techo emocional de los demás. Proveer también es ordenar prioridades, porque a veces el problema no es falta de recursos, sino desorden del corazón. Hay gente que sí tiene energía, tiempo, creatividad, pero todo eso lo entrega fuera a amistades, a placeres, a la imagen, a la conquista, al aplauso, y en casa solo entrega sobras, y luego espera que esas sobras se llamen amor. Pero el amor no se mide por lo que sobra, se mide por lo que se elige. Este estándar también pone sobre la mesa una verdad sencilla. Hay responsabilidades que no se delegan. Se puede pedir ayuda, se puede buscar consejo, se puede atravesar temporadas difíciles, pero no se puede vivir como si la familia fuera un proyecto opcional, algo que se atiende cuando hay ganas, porque la familia no funciona con voluntad intermitente, funciona con constancia, con acuerdos, con madurez, con actos repetidos que construyen confianza. Y aquí aparece una diferencia que cambia todo. No es lo mismo estar pasando por una crisis que estar causando una crisis. No es lo mismo caer y levantarse que caer y justificar. No es lo mismo reconocer, no estoy bien. Necesito ayuda que declarar así soy mientras los demás se rompen por dentro. Hay quienes escuchan este tipo de estándar y sienten presión, como si la responsabilidad fuera una cárcel. Pero la responsabilidad sana es exactamente lo contrario. Es una forma de libertad, porque cuando alguien se hace cargo deja de vivir escapando, deja de vivir inventando historias, deja de vivir apagando incendios que él mismo provocó. La irresponsabilidad promete placer inmediato, pero cobra intereses altos, cobra paz, cobra respeto, cobra confianza, cobra salud emocional, cobra estabilidad y a veces cobra años que ya no vuelven. En cambio, la responsabilidad puede costar al inicio, porque exige renunciar a impulsos, ordenar hábitos, sostener compromisos, pedir perdón de verdad y sobre todo aceptar que el amor no se demuestra cuando es cómodo, se demuestra cuando es difícil. Este principio también protege a quien está del otro lado, a la esposa, al esposo, a los hijos, porque les da permiso para entender que no están pidiendo demasiado cuando piden lo básico: presencia, cuidado, provisión, respeto, fidelidad, seguridad. Cuando una familia se acostumbra a vivir con migajas, cualquier migaja parece banquete, cualquier gesto mínimo parece heroísmo, y eso distorsiona la realidad. Pero un estándar claro vuelve a acomodar la mirada. Lo básico no es un premio, es un deber, y el deber no se negocia con manipulación ni se compra con promesas. Si alguien dice amar a Dios, pero no cuida a los suyos, no es la familia la que está exigiendo demasiado, es esa persona la que está viviendo por debajo de lo que afirma creer. Y esto no se trata de perfección, porque ninguna casa es un museo. Todas las familias tienen días buenos y días malos, discusiones, cansancio, heridas, etapas donde la economía aprieta o donde la salud tiembla, pero precisamente en esas etapas se nota quien entiende la fe como responsabilidad y quien la usa como máscara. En tiempos difíciles, el responsable no desaparece, no se vuelve cruel, no usa el dolor como excusa para herir, se vuelve más claro, más presente, más humilde. Tal vez no resuelve todo, pero sostiene, acompaña,
Escucha, busca caminos, se deja corregir, aprende, se levanta temprano cuando hace falta. Vuelve a casa con el corazón dispuesto a construir y no a exigir como rey en su propio castillo. Por eso, cuando se habla del estándar bíblico de responsabilidad, no se está hablando de un ideal romántico, se está hablando de una medida práctica que revela si el amor es real o si es solo una etiqueta, y también revela algo más, que la espiritualidad verdadera no huye de la casa, no se esconde detrás de actividades externas para evadir lo interno, no se alimenta de aplausos mientras en casa hay ruinas. Al contrario, empieza en lo cercano, en lo cotidiano, en la forma de hablarle a quien más te conoce, en la manera de cuidar a los que dependen de ti, en la decisión de no abandonar, no por obligación fría, sino por un amor que entiende que la fe, cuando es auténtica, se convierte en responsabilidad visible. Si el estándar anterior hablaba de responsabilidad visible, este estándar va todavía más hondo, porque no se conforma con cumplir ni con no faltar, sino que apunta a la calidad del amor dentro de la casa, a ese tipo de amor que no busca aplauso ni control, sino bienestar del otro, y aquí aparece un contraste fuerte. Rechazar destruye, usa, desgasta, se sirve. El amor sacrificial, en cambio, protege, sostiene, construye, se entrega incluso cuando no es lo más cómodo, y por eso la Biblia no presenta el amor como un sentimiento que aparece y desaparece según el día, sino como una decisión que se prueba en el trato diario, en el tono de voz, en el respeto, en la manera de manejar el enojo, en la capacidad de pedir perdón sin excusas y de cambiar sin teatro. Por eso Efesios pone un modelo que corta cualquier idea romántica de amor entendido como capricho, y lo dice de forma directa cuando llama al esposo a amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa frase tiene una fuerza enorme porque no habla de un amor que exige, sino de un amor que se da. No habla de un amor que domina, sino de un amor que sirve. No habla de un amor que cobra, sino de un amor que paga un precio. Y ese precio, en lo cotidiano, no siempre es algo dramático. A veces es algo tan simple y tan difícil como escuchar de verdad, como renunciar a la necesidad de tener la última palabra, como cuidar el corazón del otro cuando se está cansado, como hablar con dignidad, incluso en medio de un desacuerdo. Y aquí conviene ser honestos. Muchas personas creen que amar es sentir bonito, pero el modelo de Efesios describe un amor que se mide por entrega, y entrega significa poner límites a lo que daña, significa dejar de justificar lo injustificable, significa dejar de vivir para uno mismo como si el matrimonio fuera un escenario donde uno recibe y el otro se adapta. Cuando alguien rechaza, suele decir yo soy así. ¿Me entiendes o te vas? Aguanta, no me molestes. Y en esa lógica el otro queda atrapado, porque si habla, provoca, si calla, acepta. Y así la relación se vuelve una habitación sin aire. El amor sacrificial rompe esa dinámica porque no pregunta primero ¿qué me conviene?, sino ¿qué te hace bien? No para anularse ni para convertirse en esclavo de caprichos, sino para asumir el peso de cuidar lo que se prometió cuidar. En ese mismo pasaje también se dibuja otra imagen práctica. Así como uno cuida su propio cuerpo, lo alimenta, lo cuida. Así debería ser el cuidado dentro del matrimonio. Eso cambia la forma de entender el amor, porque cuidar no es solo no pegar. Cuidar es no humillar, no intimidar, no jugar con el miedo del otro, no manipular con silencio, no castigar con indiferencia, no amenazar con abandono cada vez que hay tensión. Cuidar es preguntar cómo está el otro sin que esa pregunta sea un trámite. Es dar seguridad emocional. Es permitir que la persona más cercana pueda descansar por dentro, no vivir en alerta, no vivir adivinando el humor de alguien que se cree dueño de la casa. Amor sacrificial también significa que el fuerte no usa su fuerza para imponerse,
sino para sostener. Y aquí se entiende algo clave. Quien ama de verdad no se siente superior por proveer. No cree que el dinero compre el derecho de gritar, ni que el cansancio compre el derecho de despreciar, ni que la autoridad compre el derecho de herir. El modelo de Cristo en Efesios es exactamente lo contrario. Se entrega para santificar, para purificar, para presentar algo más bello, más sano, más íntegro. Traducido a lo cotidiano, esto significa que el amor verdadero deja a la otra persona mejor, no peor, más segura, no más asustada, más digna, no más avergonzada, con más paz, no con más nudos en el estómago. Y aquí aparece una pregunta que puede funcionar como espejo sin necesidad de atacar a nadie. Después de años contigo, ¿tu familia se siente más protegida o más tensa, más animada o más apagada, más libre para hablar o más cuidadosa para no provocar, más segura para equivocarse o más obligada a ser perfecta para no recibir castigo? Porque el amor sacrificial no crea un hogar donde todos caminan en puntas de pie. Crea un hogar donde hay verdad y también hay ternura, donde se corrige pero no se destruye, donde se confronta pero no se humilla, donde se puede decir me equivoqué y esa confesión no se usa como arma en la próxima discusión. También hay que decirlo con claridad. El amor sacrificial no es pasividad ni permisividad. Entregarse no es permitir abuso, no es callar para mantener la paz. No es sonreír mientras por dentro te apagas. El amor bíblico, cuando es sano, tiene una columna de verdad, y la verdad a veces dice esto no está bien, esto se tiene que detener, esto necesita cambio real, porque si Cristo se entrega por amor, también confronta por amor, y cuando el amor es maduro, no protege la mentira, protege a las personas, no protege la apariencia, protege la dignidad. Por eso, cuando alguien usa un texto para exigir sumisión mientras practica humillación, no está siguiendo el modelo de Efesios, está traicionándolo, porque Efesios 5:25 no autoriza el uso ni la destrucción, ordena entrega. Entonces el contraste queda nítido. Rechazar es vivir para uno mismo y dejar ruinas. Amar con entrega es vivir con responsabilidad emocional y dejar un lugar habitable. Rechazar es prometer cambios solo para calmar la tormenta. Amar de verdad es cambiar para cuidar el corazón de quien confió. Rechazar es pensar yo merezco. Amar sacrificialmente es pensar yo me comprometo. Y ese compromiso se ve en detalles concretos, en cómo se habla cuando nadie mira, en cómo se repara lo que se rompió, en cómo se prioriza el hogar por encima del ego, y en cómo se entiende que la espiritualidad no se demuestra en un escenario, sino en una mesa, en una conversación difícil, en una tarde donde cansancio aprieta y aún así se elige tratar bien. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita excusas para existir, necesita decisión para sostenerse. A veces, cuando alguien ha vivido rechazando en casa pero manteniendo una apariencia de fe, no ocurre un rayo del cielo ni una escena dramática. Lo primero que suele ocurrir es algo más íntimo y por eso más difícil de esquivar: la confrontación. Ese momento en el que la vida deja de permitirte dormir con la conciencia anestesiada y empiezas a sentir que por dentro algo ya no encaja, como si el alma estuviera diciendo basta antes de que la boca se atreva a decirlo. Y lo curioso es que esta primera etapa no siempre llega como castigo, muchas veces llega como misericordia, porque cuando la verdad te confronta todavía existe la posibilidad de corregir el rumbo sin perderlo todo. La confrontación suele empezar con una incomodidad que no se explica solo con estrés. Es esa paz que se va, esa tranquilidad que ya no vuelve aunque afuera todo parezca igual. Te acuestas y la mente repite escenas, palabras duras, miradas de miedo, promesas incumplidas, y de pronto lo que antes justificabas con facilidad se vuelve pesado. Ya no sabe bien, ya no te da placer, ya no te hace sentir fuerte, te deja vacío, y ese vacío es un mensaje.
Hay cosas que se pueden ocultar a la gente, pero no se pueden ocultar para siempre dentro de uno mismo, porque el corazón tiene memoria y la conciencia no se calla para siempre. Y cuando esa incomodidad crece, llega a otra parte. Empiezan las confrontaciones externas, no necesariamente gritos. A veces son preguntas simples que te desarman. Un hijo que dice, ¿por qué siempre estás enojado? Una esposa que pregunta, ¿cuándo vas a cumplir lo que prometiste? Un esposo que dice, no confío en ti. Y ahí ya no funciona el discurso, porque nadie está pidiendo una predicación. Están pidiendo seguridad, están pidiendo coherencia, están pidiendo que el amor deje de ser un concepto y se convierta en conducta, y entonces se revela lo que muchos evitan mirar. El problema no era falta de información, era falta de rendición, falta de humildad, falta de decisión para cambiar. En esta etapa también ocurre un choque con la realidad, porque la vida tiene una manera de mostrarte el espejo sin pedir permiso. De repente te das cuenta de que la gente en casa está caminando con cuidado alrededor de ti, como si tu presencia fuera una tormenta posible. Notas que ya no te cuentan cosas, que ya no te piden consejo, que ya no te buscan para celebrar. Y eso duele porque nadie nace soñando con ser la persona de la que todos se protegen. Pero si duele, al menos está funcionando. Porque el dolor correcto despierta, el dolor correcto te obliga a hacer preguntas que antes evitabas. ¿En qué momento me volví alguien que hiere con palabras? Cuando el hogar dejó de ser refugio y se volvió tensión. ¿Por qué me molesta tanto que me pidan responsabilidad? ¿A quién estoy intentando impresionar afuera mientras pierdo lo esencial adentro? Y la confrontación se vuelve más clara cuando la verdad empieza a salir a la luz, porque la oscuridad se sostiene con secretos y con silencios, pero la luz revela, y hay un principio que se repite en la enseñanza bíblica. Quien hace mal evita la luz por miedo a que sus obras queden expuestas, mientras que quien practica la verdad se acerca a la luz para que se vea lo que realmente está haciendo. Eso significa que, en esta etapa, lo oculto incomoda, lo doble cansa, la máscara pesa, y aunque la persona intente mantener la imagen, la misma vida empieza a empujarla hacia la transparencia, no para humillarla, sino para rescatarla de su propia mentira. Aquí aparece un detalle que muchos reconocen cuando ya lo vivieron. La pérdida de paz no solo es emocional, también se siente en el cuerpo, porque cargar culpa y negación tiene costo físico. El sueño se corta, el ánimo se apaga, el apetito cambia, la irritación aumenta. Y se entiende lo que describe un salmo cuando habla de ese desgaste interior que ocurre mientras uno calla y no enfrenta lo que está haciendo. No es magia, es coherencia, cuando el corazón sabe que está rompiendo algo sagrado. Aunque la boca lo niegue, el cuerpo lo siente, y esa sensación es una alarma, una oportunidad para detenerse antes de que el daño sea más profundo. También ocurre algo que sorprende. Las excusas comienzan a fallar, porque durante un tiempo la persona se sostiene con frases: yo trabajo mucho, así me criaron, tú exageras, es que me provocan. Pero la confrontación arranca esas muletas una por una, y entonces queda lo real. Sí, hay cansancio, sí, hay heridas antiguas, sí, hay presión. Pero nada de eso justifica destruir a quien se supone que debes cuidar. Nada de eso justifica humillar, ser infiel una y otra vez, abandonar emocionalmente o hacer sentir miedo dentro de casa. Y cuando por fin se acepta eso, el corazón empieza a estar frente a una elección simple, dura y liberadora: seguir defendiéndose o empezar a transformarse. En esta primera etapa, muchas personas intentan negociar con la verdad. Quieren cambiar lo mínimo para recuperar la comodidad. Pero la confrontación verdadera no te deja en paz con cambios cosméticos, porque lo que está en juego no es la apariencia, es el carácter. Entonces surgen preguntas que nadie puede responder por ti. Vas a reconocer lo que hiciste sin culpar a los demás. Vas a pedir perdón sin pedir que te aplaudan.
Vas a reparar con hechos y no solo con lágrimas. Vas a aceptar límites sin hacerte la víctima. ¿Vas a buscar ayuda real o solo vas a prometer para que todo siga igual? Y mientras todo esto pasa, hay otra idea que se impone, una especie de certeza incómoda. Lo que se siembra tarde o temprano se encuentra, porque hay un texto que advierte que el pecado termina alcanzando quien lo practica, como si la propia conducta tuviera un día de encuentro con su verdad. Esa frase no se siente como amenaza cuando se entiende bien. Se siente como una advertencia amorosa. No sigas por ahí, no porque Dios disfrute exponiendo, sino porque el engaño destruye. Y si no lo detienes tú, la realidad lo detendrá de maneras más dolorosas. Hay un momento en el que la confrontación ya no se queda solo en esa inquietud interior, en esa pérdida de paz que aprieta por dentro, y pasa a otra fase más visible, más concreta, más inevitable. Dios permite consecuencias, y esto es difícil de aceptar porque a todos nos gusta pensar que podemos sembrar cualquier cosa y aún así cosechar tranquilidad, que podemos romper sin pagar, que podemos herir sin perder nada. Pero la vida no funciona así, y la Escritura lo expresa con una claridad que corta las excusas. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No es una frase para asustar, es una ley moral, una advertencia con amor, como cuando alguien te dice si sigues por esa carretera vas directo al precipicio, no porque te odia, sino porque ve lo que tú no quieres mirar. Y aquí viene lo delicado. Muchas veces las consecuencias no se ven como Dios quitando algo de forma mágica, se ven como puertas que se cierran porque ya no hay confianza, porque ya no hay respaldo, porque la mentira agotó la paciencia, porque la familia dejó de sostener lo que la está destruyendo. De pronto aparece un hasta aquí que antes no existía, y ese hasta aquí puede llegar en forma de límites, de distancia, de cambios de rutina, de decisiones firmes que duelen, pero que también protegen. Porque hay un tipo de apoyo que no es amor, es complicidad, es permitir que alguien siga igual sin sentir el costo, y cuando eso termina, la persona que hacía daño siente que le están quitando, cuando en realidad le están devolviendo el peso de sus actos. Una consecuencia común es la caída de reputación, no la reputación superficial de redes, sino la reputación real, esa que se construye en el tiempo y se pierde cuando la incoherencia se vuelve evidente. La gente empieza a ver lo que antes solo intuía, empiezan a notarse las contradicciones, comienzan a aparecer verdades que se escondían, y eso duele porque el orgullo se alimenta de imagen, pero al mismo tiempo es un regalo, porque la imagen falsa necesita caer para que la vida verdadera pueda levantarse. Otra consecuencia es la pérdida de apoyo emocional, porque llega un punto en el que la familia ya no puede seguir escuchando promesas que se repiten como un círculo. Voy a cambiar, nunca más, ahora sí, mientras los hechos dicen lo contrario, y entonces el corazón del otro se protege, se cierra, no por maldad, sino por supervivencia. También se ven consecuencias materiales, no necesariamente como castigo divino directo, sino como resultado de decisiones irresponsables, gastos ocultos, deudas, trabajos perdidos por mala conducta, oportunidades que se evaporan por falta de integridad, y en ese punto muchos se enojan con Dios. Pero la verdad es que el enojo suele ser contra el espejo, porque la cosecha no es caprichosa. La cosecha responde a la semilla. Si se sembró egoísmo, se cosecha soledad. Si se sembró mentira, se cosecha sospecha. Si se sembró humillación, se cosecha distancia. Si se sembró manipulación, se cosecha resistencia. Si se sembró violencia, se cosecha miedo y límites firmes. Y aunque suene duro, esa cosecha es, muchas veces, la única forma en que alguien despierta de verdad. Y aquí hay algo que conviene decir con calma. Dios permitir consecuencias no significa que Dios abandona, significa que Dios deja de encubrir.
Hay personas que pasan años encubriendo su propia conducta con explicaciones y también con la complicidad de otros, y Proverbios lo dice sin rodeos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La puerta de la misericordia no está cerrada, pero tiene un umbral, y ese umbral se llama verdad. Porque no se puede pedir misericordia para seguir igual, ni se puede pedir restauración mientras se insiste en lo que destruye. Por eso, en esta etapa, muchas cosas comienzan a cerrarse al mismo tiempo. Se cierra la facilidad de manipular, se cierra el beneficio de la doble vida, se cierra el acceso automático a la confianza, se cierra el aplauso barato, se cierra la posibilidad de vivir sin rendir cuentas. Y aunque al inicio se sienta como pérdida, en el fondo es una invitación a madurar, porque mientras alguien siempre tenga una salida fácil, rara vez va a tomar el camino difícil del cambio real. Las consecuencias, entonces, funcionan como freno, como límite, como pared que impide seguir acelerando hacia el daño. Y del lado de la familia, las consecuencias se ven como decisiones de dignidad. Ya no voy a cubrir tus mentiras, ya no voy a mentirle a los niños para que no te vean, ya no voy a llamarle amor a lo que me está enfermando, ya no voy a poner mi seguridad en riesgo. Y esto es importante porque el amor sano no sostiene mal, el amor sano detiene el mal. A veces el mayor acto de amor que una familia puede hacer hacia alguien que está destruyendo todo es dejar de protegerlo de las consecuencias, porque protegerlo de las consecuencias es proteger su versión peor, y nadie debería ayudar a que esa versión siga creciendo. En esta etapa también se revela el corazón, porque cuando llegan las consecuencias hay dos caminos. El primero es endurecerse, culpar a todos, hacerse la víctima, decir me están atacando, no me entienden, son ingratos. Y el segundo es despertar y decir esto lo provoqué yo, y si lo provoqué yo también puedo asumirlo y cambiar. Y esa elección se nota no en lágrimas momentáneas, sino en decisiones sostenidas, porque el arrepentimiento verdadero no es emoción intensa, es responsabilidad constante. La consecuencia puede doler, sí, pero el dolor correcto, el que te devuelve la verdad, puede salvarte de una ruina mayor. Porque cuando por fin se acepta la ley de la siembra y la cosecha, deja de haber magia en la mente y empieza a haber madurez en el corazón. Cuando las consecuencias empiezan a aparecer, cuando las puertas se cierran y la realidad deja de colaborar con la doble vida, muchas familias sienten algo mezclado. Alivio porque por fin se está poniendo un freno y culpa porque creen que poner un freno es dejar de amar. Pero aquí hay que decirlo sin rodeos y con mucha ternura a la vez. Poner límites no es rechazar a la persona, es rechazar el daño, es proteger la vida que Dios también ama, la tuya y la de tus hijos, porque el amor verdadero no se demuestra aguantando lo destructivo, se demuestra deteniendo lo destructivo antes de que termine de devorarlo todo. Un límite sano no es un grito, no es una amenaza para manipular, no es un castigo para controlar, es una línea clara que dice hasta aquí y lo dice con acciones, porque las palabras sin acciones se las lleva el viento, y por eso el límite no se negocia cada día, se establece con calma, se explica una vez con claridad y luego se sostiene con coherencia, aunque duela, aunque la otra persona se enoje, aunque intente hacerte sentir culpable. Muchas veces la culpa llega con frases como si me amaras no me pondrías condiciones. Tú estás destruyendo la familia. Dios odia el divorcio, así que te aguantas. Pero la culpa es un arma común en manos de quien no quiere cambiar, y el límite es una forma de recuperar dignidad. Porque sin dignidad no hay amor, solo hay sometimiento. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Sin entrar en peleas interminables. Primero, conversaciones claras, cortas, directas, sin discursos largos, porque cuando hay manipulación, los discursos se convierten en laberintos. Una conversación clara suena así: te amo,
Pero no voy a seguir viviendo con gritos. No voy a aceptar insultos. No voy a cubrir mentiras. No voy a permitir que los niños vean violencia. Si vuelves a llegar borracho y agresivo, esa noche no entras a la casa. Si vuelves a ser infiel, la relación se pausa y habrá pasos concretos. Y esto se dice en primera persona, sin insultar, sin provocación, con el tono más sereno posible, porque el objetivo no es ganar una discusión, es establecer seguridad. Segundo, acuerdos verificables, porque hay algo que se aprende con el tiempo. Cuando alguien está acostumbrado a prometer para calmar, las promesas ya no sirven. Solo sirven los acuerdos que se pueden medir. Por ejemplo, no basta con voy a cambiar. Se necesita voy a asistir a terapia cada semana y voy a permitir que lo verifiques. Voy a entregar el dinero del hogar en una fecha fija. Voy a dejar de hablar con esa persona y voy a tener transparencia con mi teléfono. Voy a participar en un programa de manejo de ira. Voy a dejar el alcohol y voy a tener seguimiento. Voy a firmar un acuerdo de convivencia con reglas claras, porque lo medible protege a la familia del autoengaño y también protege al que quiere cambiar de verdad, ya que el cambio real no le teme a la luz. Al contrario, se fortalece en la luz. Tercero, consecuencias realistas, porque un límite sin consecuencia es solo una frase bonita. Si el límite es no acepto insultos, la consecuencia puede ser, si empiezas a insultar, termino la conversación y me retiro. Si el límite es no acepto gritos delante de los niños, la consecuencia puede ser, si vuelve a pasar, te vas a la casa esa noche o yo me voy con los niños a un lugar seguro. Y aquí hay una regla que evita mucho dolor. Solo se promete una consecuencia que realmente se está dispuesto a cumplir. Porque si no se cumple, el agresor aprende que los límites son teatro y el abuso se vuelve más audaz, y la familia aprende a desconfiar incluso de sus propias palabras. Cuarto, separación temporal cuando hace falta. Y decir esto no es promover ruptura por capricho, es reconocer que hay situaciones donde la convivencia se volvió peligrosa o emocionalmente asfixiante, y la pausa puede ser una forma de protección y de claridad. Separarse por un tiempo, con condiciones, con seguimiento, con supervisión si es necesario, puede ser la única manera de cortar el ciclo donde alguien lastima, pide perdón, llora, promete, se calma todo y vuelve a lastimar, porque ese ciclo es adicción emocional, no es amor. Una separación temporal bien planteada no dice, ya no me importas. Dice, me importas demasiado como para seguir normalizando esto, y me importo demasiado como para seguir permitiéndolo. Y ahora, lo más importante, si hay violencia, la prioridad absoluta es la seguridad. No la imagen, no la reputación, no el que dirán, no el miedo a quedar como la mala. La prioridad es estar vivo y estar a salvo. Si hay amenazas, golpes, empujones, armas, estrangulamiento, persecución, encierro o cualquier riesgo serio, no se espera la próxima vez. No se negocia con quien está fuera de control. Se busca ayuda inmediata a través de los servicios de emergencia del país y de redes de protección, porque existen guías de seguridad que insisten justamente en preparar salidas seguras, identificar un lugar seguro y tener lista una bolsa con documentos importantes, llaves, dinero, medicinas y copias, necesarias para poder salir rápido si la situación escala. En contextos de violencia también es útil pensar como alguien que se prepara con sabiduría, no con pánico, memorizar o anotar números de apoyo, definir a qué vecino familiar se puede acudir y planear rutas de salida, porque un plan de seguridad existe precisamente para momentos en que no hay tiempo de improvisar. Poner límites sin culpa también significa aceptar una verdad que libera. Cada adulto es responsable de sus decisiones. La pareja no es responsable de la violencia del agresor. Los hijos no son responsables del temperamento del padre o de la madre.
y nadie tiene que inmolarse para demostrar que cree en Dios. Dios no se honra cuando alguien se queda en un lugar donde su dignidad es triturada. Dios se honra cuando la verdad se toma en serio, cuando la vida se protege, cuando el abuso deja de tener un escenario cómodo para repetirse. Llegados a este punto, aparece una de las decisiones más difíciles y más humanas. ¿Se puede restaurar o es momento de separarse? Y para responder sin caer en extremos, hace falta sostener dos verdades al mismo tiempo. La primera es que Dios valora el pacto de matrimonio, lo toma en serio, lo llama unión, y Jesús lo expresó con claridad. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La segunda verdad es igual de importante. Ese pacto nunca fue dado para justificar abuso, para exigir que alguien permanezca en peligro, o para obligar a una familia a sostener una destrucción constante, porque un pacto se honra con fidelidad y cuidado, no con violencia y manipulación. Entonces, ¿cómo se discierne con sabiduría? No por promesas emotivas, ni por lágrimas de un día, ni por frases religiosas que suenan correctas, sino por criterios y señales, por frutos, por evidencia sostenida. Porque hay personas que se sienten mal cuando pierden algo, pero no se arrepienten de lo que hicieron. Y hay personas que se arrepienten incluso cuando eso les cuesta, porque el arrepentimiento real no busca salvar la comodidad, busca recuperar la verdad. Por eso, antes de pensar en volver a intentarlo, conviene mirar lo que está pasando en Hechos. Y aquí la pregunta no es, ¿dice que cambió? La pregunta es, ¿está cambiando de verdad? Una primera señal de arrepentimiento real es la responsabilidad sin excusas. La persona deja de culpar a la pareja, a los hijos, al estrés, al pasado, y empieza a decir con claridad, lo hice yo. Te dañé, rompí la confianza, no estuve, fui infiel, te humillé, fui violento, sin maquillajes, sin perdón si te ofendí, sin darle la vuelta para quedar bien. Y esta responsabilidad no se queda en palabras, se convierte en reparación concreta. Pagar lo que se debe, devolver lo que se robó, cortar relaciones inapropiadas, asumir consecuencias legales si las hay, aceptar supervisión si hace falta. De hecho, en orientaciones cristianas sobre el tema se menciona que el arrepentimiento verdadero suele venir acompañado de transparencia, de voluntad de enmendar, de paciencia con la persona herida y de disposición a rendir cuentas, no solo a pedir perdón. Una segunda señal es la constancia. El cambio verdadero es repetición con el tiempo, no intensidad por una semana. Si alguien fue irresponsable años, no puede exigir confianza en 15 días. Si alguien fue agresivo, no puede pedir olvidemos todo porque hoy trajo flores. La constancia se ve en meses, en hábitos nuevos sostenidos, en la forma de hablar en días normales, no solo en crisis. Y la familia tiene derecho a observar con calma, a no apresurarse por presión, a no confundir urgencia del culpable con seguridad del hogar. Una tercera señal es el respeto por límites. Cuando hay arrepentimiento real, los límites no se interpretan como falta de amor, sino como parte del proceso de reconstrucción. Si la familia dice hablaremos con un mediador, habrá terapia, no habrá convivencia por un tiempo, no habrá discusiones a solas, no habrá acceso a mis finanzas, no habrá contacto con los niños sin condiciones. La persona arrepentida no responde con amenazas ni con chantaje espiritual, responde con humildad, porque entiende que la confianza se reconstruye, no se exige. Y si no respeta límites, si presiona, si acelera, si castiga por poner condiciones, eso no es amor restaurador. Eso es control buscando recuperar terreno. Una cuarta señal son cambios medibles. Aquí se ve si la transformación es real o teatral, porque lo medible no depende de emociones. Ejemplos sencillos: asistencia sostenida a terapia o consejería,
participación en programas de manejo de ira, abstinencia documentada si hay adicción, rendición de cuentas con un mentor o líder confiable, transparencia financiera, cumplimiento de acuerdos, ausencia de insultos, ausencia de gritos, cumplimiento de horarios, participación real en la crianza y en la casa. No se trata de vigilar por paranoia, se trata de proteger por sabiduría, porque un pacto no se reconstruye con fe ciega, se reconstruye con verdad visible. Y ahora, ¿cuándo la separación puede ser el camino más seguro o más sensato? Cuando hay violencia física o amenazas, cuando hay coerción sexual, cuando hay riesgo para los hijos, cuando hay persecución, cuando la persona se niega a buscar ayuda, cuando miente de forma compulsiva, cuando hay infidelidad repetida sin arrepentimiento, cuando usa la Biblia para manipular, cuando el patrón continúa aunque pida perdón 1000 veces. En esos casos, hablar de restauración como si fuera solo cuestión de paciencia puede convertirse en una trampa que prolonga el daño. Y aquí conviene recordarlo. Mateo 19:6 afirma la seriedad del matrimonio, pero no convierte el matrimonio en permiso para destruir a la otra persona. Por eso, el discernimiento sano se apoya en una pregunta final, sencilla y profunda. ¿Esta relación, tal como está hoy, puede volverse un lugar seguro y digno, con un plan real y con frutos visibles, o sigue siendo un lugar de riesgo donde se repite el mismo ciclo con distinta fachada? Si hay frutos de arrepentimiento, puede haber camino de restauración con límites, tiempo y acompañamiento. Si no hay frutos, insistir a cualquier costo no es fe, es negación, y ninguna familia está llamada a sacrificar su seguridad para sostener una mentira. Y ahora, después de mirar la responsabilidad, el amor con entrega, la confrontación y las consecuencias, queda algo que muchas personas necesitan escuchar con el corazón en la mano. Todavía hay esperanza, pero la esperanza no es fantasía, la esperanza es dirección. Es una luz que te muestra por dónde caminar cuando ya no quieres seguir repitiendo lo mismo. Tal vez hoy la casa se sienta pesada, tal vez haya cansancio, tal vez haya culpa, tal vez haya miedo, tal vez haya confusión, y aún así, en medio de todo, existe una invitación que no nace de la vergüenza sino del amor. Jesús lo dijo de una manera que abraza a quien ya no puede más. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ese descanso no significa cerrar los ojos ante la realidad. Significa dejar de cargar solo, dejar de fingir, dejar de creer que se puede arreglar lo profundo con parches rápidos. Significa volver al centro y reconocer que nadie sana de verdad mientras vive escondiéndose, y por eso el primer paso no es hablar fuerte, es rendirse con sinceridad, porque cuando el orgullo cae, la vida empieza a respirar. Y tal vez alguien diga, ¿pero qué hago? ¿Por dónde empiezo si todo está enredado? Y aquí conviene hacer algo simple y poderoso, orar con dirección, no una oración para tranquilizar la conciencia, sino una oración que pide sabiduría para actuar correctamente, porque la sabiduría no es solo saber versículos, es saber tomar decisiones a tiempo. Y la Escritura lo expresa así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Orar así es decir, Señor, muéstrame la verdad sin maquillaje, muéstrame mi parte sin excusas, muéstrame qué límites debo poner, qué pasos debo dar, a quién debo pedir ayuda, cómo protejo mi familia y cómo dejo de justificar lo que la destruye. Y cuando la oración es así de honesta, empieza a ocurrir algo. El corazón se vuelve enseñable, deja de pelear con la luz y empieza a caminar hacia la luz. Pero junto con la oración viene algo igual de espiritual y muchas veces más difícil: buscar ayuda. Hay gente que quiere una solución milagrosa sin pasar por la humildad de hablar con alguien, sin abrir su realidad,
sin rendir cuentas, y ahí todo se estanca. Buscar consejería pastoral puede ser un paso valioso cuando se hace con seriedad, con acompañamiento real, con seguimiento, no solo con frases, porque consejo sabio no te adormece, te ordena. Y buscar ayuda profesional también es parte de cuidar la vida, porque hay heridas profundas, patrones de violencia, adicciones, traumas, que no se rompen solo con fuerza de voluntad, se rompen con procesos, con terapia, con orientación, con herramientas prácticas, con alguien que te ayude a ver lo que tú mismo no ves, y no hay vergüenza en eso. Vergüenza es seguir dañando y llamarlo normal. Si eres quien ha herido, pedir ayuda es asumir responsabilidad. Si eres quien ha sido herido, pedir ayuda es recuperar tu voz. Si eres hijo o hija en medio de esto, pedir ayuda es buscar un lugar seguro donde el corazón pueda respirar. Y aquí entra una palabra que cambia el destino de muchas historias: red de apoyo. Porque el aislamiento es el mejor amigo del abuso y de la mentira. Cuando una familia queda sola, se vuelve más fácil manipularla, asustarla, cansarla, hacerla dudar, pero cuando hay red, hay fuerza. Red de apoyo significa al menos 2 o 3 personas confiables que conozcan la verdad, no para chismear, sino para sostener, para acompañar, para estar disponibles si un día hay peligro, para ser testigos de acuerdos, para ayudar a que los límites se mantengan. Y esto no es una idea bonita, es una recomendación concreta que aparece incluso en guías de seguridad, donde se habla de establecer una red de apoyo y de tener contactos de emergencia como parte de un plan para reducir riesgos. La red puede incluir familia, amistades maduras, líderes responsables, profesionales y también instituciones, porque cuando la situación escala, no se improvisa. Y si hay violencia, esto se dice con la mayor claridad posible. La prioridad absoluta es la seguridad. No se negocia con golpes, no se espiritualiza la amenaza, no se espera que mañana esté de mejor humor. Se actúa. Existen planes de seguridad justamente para prepararse y disminuir el riesgo en relaciones con violencia doméstica, pensando opciones para una emergencia y medidas para estar a salvo. Eso puede incluir tener documentos listos, saber a dónde ir, acordar una palabra clave con alguien de confianza, mantener teléfonos importantes a mano y pedir ayuda inmediata a servicios de emergencia cuando hay peligro real, porque la vida vale más que la apariencia, y una casa no se salva si alguien termina destruido por dentro o por fuera. Nadie está llamado a demostrar fe poniendo el cuerpo como escudo de la irresponsabilidad de otro. Ahora, para quien quiere restaurar la verdad, también hay una puerta abierta, pero es estrecha y es buena. Se llama arrepentimiento con frutos. No es perdón, ya pasó, es perdón, y aquí están mis pasos. Es transparencia, es constancia, es aceptar límites sin chantaje, es reparar con hechos, es volver a ser confiable con el tiempo. Restauración no es volver al mismo lugar, es construir un lugar nuevo, con reglas nuevas, con respeto nuevo, con verdad nueva.